Continuamos informando a través de este espacio, amigos y amigas, y nos vamos hasta la Asamblea Nacional, en donde se han generado varios pronunciamientos frente a estas nuevas acusaciones que hemos visto. En este caso salen desde la Asamblea Nacional hacia el gobierno y desde el gobierno hacia la Asamblea Nacional. Ayer veíamos una rueda de prensa que realizaba el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien se refería a varios temas que ha dado a conocer el gobierno nacional. Aquí desmentía algunas afirmaciones hechas por el Ejecutivo. Por su parte, también veíamos una rueda de prensa por parte del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien se refería también a varios temas que nacen desde la Asamblea Nacional. Esta es una pugna que se ha venido intensificando y que, como les mencionamos, se desarrolla también en medio de acusaciones de ambas partes. Así que vamos de inmediato con Rolando Goyes para que nos presente el pronunciamiento de varios legisladores. Rolando, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son esos pronunciamientos que se generan a esta hora de la mañana en la Asamblea? Te escuchamos, Corape Informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Comentarles algunas de las novedades que se han dado tras las declaraciones tanto del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa, y también el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Esto a propósito de la pugna que al momento existe entre Ejecutivo y Legislativo. Desde aquí, varios asambleístas de las distintas bancadas han dado a conocer su punto de vista, entre ellos también esta relación que se está haciendo, que al momento habría una nueva mayoría, de la misma manera que se quiera justificar lo que está pasando en el país con las acciones que no está realizando el gobierno. A propósito de esto, vamos a escuchar a Mariana Yumbay del Grupo Parlamentario Pachacutic, a Jorge Peñafiel de Construye, a Leonardo Berresuelta de la Revolución Ciudadana, a Valentina Centeno también del bloque oficialista ADN, quien también al momento ha confirmado que ya ha sido notificada por el Consejo de Administración Legislativa del proceso que se seguiría una vez que ella había pedido que se investigue las declaraciones del expresidente Rafael Correa, y de la misma manera tenemos las declaraciones de Jorge Acaiturri y Ramiro Vela. Muy buenos días con todos y todas. Efectivamente es la acusación que se ha realizado. Sin embargo, estamos demostrando al país que nosotros no estamos en ninguna pugna o entorpeciendo el accionar del Ejecutivo. El Ejecutivo, con todos sus ministros, tiene que dedicarse a trabajar por el país, a resolver los problemas de salud, de educación, de desempleo y toda la crisis de inseguridad en el cual todavía nos encontramos viviendo. Nosotros, por nuestra parte, desde la Asamblea seguimos legislando y fiscalizando. Precisamente por eso, el día de ayer aprobamos la reforma a las distintas normas que ha sido resultado de la consulta popular, de manera que no nos quite el sueño esta aseveración realizada desde el Ejecutivo. Más bien invito a que se dediquen a trabajar cada una de las funciones del Estado, que grandes tareas todavía les queda por cumplir. Desde el oficialismo se ha anticipado que el presidente al menos no sancionaría ni parcial ni totalmente el proyecto de ley de las enmiendas, ¿no? No le escuché. Popular. Que no habría un veto ni parcial ni total al tema de los proyectos de ley de reformas de la consulta popular. Es que se publica en el registro oficial, se convierte en ley para todos y tiene una herramienta jurídica, obviamente, todo el pueblo ecuatoriano y todo el Estado ecuatoriano para luchar, obviamente, contra la inseguridad. Aunque nosotros hemos dicho, si bien es cierto, se incrementan las penas, pero no es la única solución. Hay que intervenir de manera integral. Necesitamos depurar el sistema de administración de justicia, necesitamos depurar la fuerza pública, necesitamos hacerles trabajar a los órganos de control, a UAFE, entre otros, que tienen que empezar a cumplir las funciones para el cual fueron creadas. Por otro lado, necesitamos también el fortalecimiento de políticas públicas para acabar con toda esta pobreza, y alrededor de 7 millones de ecuatorianos están en una pobreza y camino a la pobreza extrema, y estas medidas últimas adoptadas, como es la eliminación de los subsidios, va a profundizar la crisis económica de muchas familias. Las reformas penales, específicamente del Código Orgánico Integral Penal, esas regirán una vez de su publicación en adelante, no para los delitos que se cometan ahora,
Así es, precisamente cualquier normativa entra en vigencia desde el momento que se publique en el registro oficial. Las normas son para lo futuro, no tienen efecto retroactivo. Este es el principio normativo. Asambleísta, y el tema de la gobernabilidad. Para los operadores de justicia con esos últimos cambios, lo que implicaría ya ejecutar esas nuevas penas. Bueno. No se requiere capacitación, simplemente que empiecen a leer el contenido de las últimas reformas y empiecen a aplicar, nada más. De todas formas, ya es el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, disciplinario, que ellos pueden desarrollar procesos de capacitación. Respeto, pero allá son ellos los responsables quienes tienen que designar. Lo único que decimos es que cumplan con lo que corresponde. Realmente ellos tienen que cumplir con lo que es la parte administrativa, disciplinaria, y es el órgano de gobierno, de manera que necesitamos el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, y es lo que queremos, ¿no es cierto? Y eso que cumpla. La ciudadanía quiere un sistema de administración de justicia totalmente honesto, transparente, que no se resuelva a cambio de, sino aplicando la norma constitucional y otros instrumentos. Y en el tema de gobernabilidad, el Ejecutivo dice que aquí hay una troncha política. ¿Eso afectaría la gobernabilidad en el Ecuador? ¿Cómo lo ha mirado usted? Bueno, yo no sé a qué troncha se refiere, porque cuando empezamos en esta primera función del Estado en noviembre, estaban ahí muy bien unidos ADN, RC y PSC. Si a eso se refiere que es la troncha, yo desconozco. Por mi parte, nosotros tenemos una agenda legislativa y vamos a seguir trabajando por esa agenda legislativa. Iniciativas que vengan de cualquier sector que contribuya a la gran mayoría, apoyaremos con todo el compromiso, porque para eso hemos venido acá. Asambleísta, el presidente hoy en una entrevista ha dicho que extiende el llamado al diálogo, a mantener un canal de diálogo pese a todo lo que ha pasado. ¿O será que ya están las relaciones definitivamente rotas entre el Ejecutivo y la Asamblea como para pensar en una posibilidad de dialogar y que de alguna forma se dé la gobernabilidad de la que se hablaba al inicio? Miren, debería haber un diálogo, y no solo con la primera función del Estado, sino con el resto de funciones del Estado y también con los distintos actores, por ejemplo, los pueblos indígenas, no indígenas, los organizados y todos los sectores. Sin embargo, hemos visto que el actual gobernante no tiene esa intención de diálogo, y lo más saludable para garantizar una gobernabilidad, y más que la gobernabilidad, resolver los problemas del país, sí es necesario apertura y diálogo para obviamente resolver, como acabo de señalar, los grandes problemas que está afectando al país. De todos, por nosotros estamos aquí. Mire, la Asamblea ha aprobado iniciativas de leyes de urgencia económica remitidas desde el Ejecutivo, y no ha tenido reparos. Claro, nosotros por nuestra parte no hemos apoyado iniciativas que van en contra del pueblo ecuatoriano, pero otros sí. Entonces, no considero que tal vez haya ingobernabilidad. No tenemos ningún afán. El país necesita trabajo y en eso nos vamos a enfocar. Bueno, yo creo que dependen de las dos autoridades precisamente llevar a cabo una agenda común de país, y eso pasa necesariamente por ponerse de acuerdo. En lo que estén cerca, llegar a los acuerdos, y en lo que estén lejos, entender que no va a haber acuerdo. De esa manera va a haber una posible agenda común para que los dos poderes del Estado puedan manejarlo. También pasa necesariamente porque no se interpongan acciones el uno y el otro en el sentido de impedir la fiscalización, impedir el buen ejercicio, impedir el trabajo conjunto. También pasa porque más bien dicho, se identifique claramente el objetivo de la lucha contra la corrupción. Allí no pueden haber otra vez asambleístas que den pie a que existan acciones contra la lucha contra la corrupción. Eso también lo hemos visto en la Comisión de Fiscalización. Hay que identificar claramente que la lucha por que la agenda de impunidad no puede tener viabilidad ni allá ni acá. Y eso es lo fundamental, creo yo. Pronto ya estaremos en campaña, y cuando ya estemos en campaña ya serán otras las prioridades, pero en este momento el país necesita resultados, necesita tranquilidad y la lucha contra la inseguridad, que es lo principal y lo primordial para cada uno de nosotros. ¿Habrá alguna forma de sentarse a dialogar? El presidente hoy en la mañana de la Asamblea en una entrevista dijo que
podían sentarse a dialogar, que es el canal de diálogo, pero no están tan rotas las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea. A ADN les desvincularon, por ejemplo, aquí en la Asamblea como 40 funcionarios. El presidente ha presentado una acción de protección para defender al jefe de la escolta legislativa, que ya fue como cambiado. Entonces, ¿por dónde habría un canal de diálogo para que eso se pueda solucionar o ya no hay nada que hacer? O sea, el diálogo nunca se puede agotar. El diálogo es el camino, no el objetivo. Es decir, el objetivo es otro. El objetivo es cambiar las circunstancias del país, mejorar las condiciones de seguridad, etc. El diálogo es el camino. Ahora, la pregunta es, ¿hay posibilidades de diálogo cuando las dos partes pertenecen a dos posiciones electorales diferentes? En principio yo pensaría que sí, mientras no se afecten las agendas electorales de cada uno de ellos. Nosotros, como Construye, tenemos nuestra agenda también, evidentemente, pero nuestra prioridad está puesta en la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, en mejorar las condiciones de empleo, el clima de inversión, etcétera. Eso es lo que tenemos que discutir, hasta dónde debemos, o como Asamblea Nacional se debe priorizar la agenda electoral versus la agenda prioritaria para el país. Pero parecería que la electoral por ahora está por delante. Pero eso creo que es de responsabilidad del gobierno nacional. Recordemos que quien ejecuta las políticas públicas, las políticas de Estado, es el gobierno nacional. Por tanto, es quien está llamado en primera instancia a mejorar las relaciones, es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene la herramienta fundamental para poder llevar a cabo esas soluciones que necesita el pueblo ecuatoriano. El gobierno insiste que se busca debilitar a la bancada oficialista y de ahí también la persecución contra Valentina Sendero. Perdóneme, quien ha pretendido debilitar las bancadas es el oficialismo. El oficialismo desde el principio de este periodo legislativo ha pretendido sonsacar a los asambleístas de otras bancadas. En vez de promover agendas comunes en base a acuerdos con las bancadas, lo que ha pretendido es sacarle asambleístas a otras bancadas para que se fortalezcan ellos y los demás se debiliten. ¿Y qué decir de los camisetazos de Construye en este caso? Es lo propio, es sonsacar precisamente esos asambleístas que están más cerca de otras o tienen discrepancias internas, pretenderles convencer para llevárselos, en vez de promover el diálogo consolidado de todas las bancadas en una agenda común. Entonces, ese es un poco el problema. ¿Será que se ve como una enemiga en la Asamblea? Porque ayer el presidente dijo, cuando les éramos útiles al inicio, no éramos amigos. Ahora que ya no les somos útiles, entonces somos enemigos. Vea, al movimiento Construye hemos sido paradójicamente contradictores del gobierno nacional desde el día 1. Porque el gobierno nacional fue el que inició este periodo legislativo con un pacto de la impunidad, con la Revolución Ciudadana. Luego se pelea con sus compadres y se acerca al movimiento Construye y nosotros le dijimos, ok, pero nuestra agenda es de la lucha contra la corrupción y la inseguridad. Al gobierno no le gustó eso, quiere quitarnos nuestra organización política, nos intentó quitar nuestra organización política y sin embargo de eso seguimos nosotros apoyando lo importante para el país, independientemente de si es beneficioso o no para nuestro partido. Entonces, aquí quien tiene que dar las respuestas es el gobierno nacional y la bancada oficialista. ¿Cuál es el objetivo del gobierno nacional? Es lo que queremos saber. Ha venido mintiéndole al país todo este tiempo, que ya resolvía el problema, que en 200 días supuestamente tenían ya las cárceles construidas. Perdóneme, ya van 204 días y no está ni puesta ni la primera piedra. La única piedra que está ahí puesta son las que juegan los niños en el terreno. Es decir, dejen de mentir. Dejen de mentirle al país con todos estos elementos y estas circunstancias. Los balones, estos globos de ensayo que presenta el gobierno nacional, cortinas de humo que pone el gobierno nacional, solo destruyen la relación con el gobierno, destruyen la relación con la Asamblea Nacional. Creo que el presidente de la República está equivocado en las apreciaciones políticas por el mal manejo político que ha tenido en la relación ejecutivo-legislativo. Lamentablemente el presidente de la República mira fantasmas donde no hay, quiere echarle la culpa a la Asamblea de las improvisaciones, de las incapacidades y los errores en la administración pública. Lamentablemente el presidente busca siempre poner cortinas de humo. No hay seguridad, no hay empleo, la situación en el país cada vez es más catastrófica, no tenemos solución a los graves problemas nacionales y peor, sobre todo en los temas internacionales. Por lo tanto, creo que las afirmaciones del presidente son absolutamente imprecisas, son aceleradas
y yo podría decir incluso que son caprichosas y chiquilladas del presidente de la República, que lamentablemente busca poner a la Asamblea como la causante de todos los males del país, cuando es el Ejecutivo el que ha recibido de esta Asamblea las leyes para poder dar más empleo, para poder generar más seguridad, y lamentablemente el presidente, a pesar de tener este apoyo de la Asamblea, a pesar de tener el traje a la medida, lamentablemente ni siquiera lo puede lucir por la incapacidad manifiesta del gobierno. Yo hago un llamado al presidente de la República para que pongamos una pausa, insisto, en los temas de esta pugna, que la crea el presidente, no la Asamblea, que quede claro aquello. Es el presidente de la República el que de una manera absolutamente abierta lanza dardos a esta Asamblea, tratando de dinamitar la Asamblea Nacional y pensar de que todos los males que tiene el país son culpa de la Asamblea Nacional. ¿Es un momento electoral? Por eso es esta necesidad de que ahora esta pugna. Yo creo que el presidente está más preocupado de las encuestas que todos los días le llegan a su despacho, y la desesperación de mirar de que en todas caen las encuestas su popularidad de aceptación, hace de que sus asesores políticos le digan busquemos con quién darnos, con quién golpearnos, con quién pegarnos, y se pegan con la Asamblea Nacional. No, presidente, no está por allí. Su enemigo y su adversario no es la Asamblea, su enemigo y su adversario es la delincuencia. Es Fito, a quien usted hasta el momento no logra capturar o recapturar. Es la inseguridad y el desangre que tiene el país. Es la no depuración de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es lo que está pasando en los cuarteles militares, en donde están violando y asesinando a las propias militares. Es el hecho de la falta de empleo que tiene el país en este momento y la falta de oportunidades. Sumado a eso, a que tiene un gran trabajo de limpiar la imagen internacional que el país tiene en este momento afuera, que es bastante venida menos. Así que el presidente tiene que hacer una reflexión profunda. Yo le invito al presidente que haga una pausa, que genere una autorreflexión interna y que no mire fantasmas donde no hay. Buscar un distanciamiento al momento con la Asamblea y hacerle responsable de lo que está pasando tal vez. Eso es la estrategia del presidente de la República. El presidente de la República busca que todos los males en el país sea la culpa de la Asamblea, cuando lo que está pasando es que el único culpable de todo lo que está pasando en el país es la falta de atención del Ejecutivo. Mire lo que pasa en la zona vial en el sur del país. Para poder llegar de Guayaquil a Cuenca, estamos teniendo que rogarle a Dios que no llueva, porque se nos caen las vías. Las vías hacia el oriente ecuatoriano están hechos pedazos, las vías hacia el sur del país, a Loja, Zamora, están hechos pedazos. La vialidad del sur del país y de todo el país no funciona. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo administrar el Estado al haber encargado la cartera de energía al ministro de Obras Públicas. 7 oficios, 14 necesidades. Es la incapacidad, la improvisación de este gobierno. Yo insisto, creo que el presidente debe dejar de pensar en las próximas elecciones. Él es un presidente saliente. El presidente de la República es un presidente saliente. Es muy difícil que el presidente se reelija. El descontento popular va en incremento. Por lo tanto, con responsabilidad, el presidente de la República debería dejar de pensar en ser candidato y por primera vez en todo este mandato pensar en ser presidente de verdad. Claro que estaremos dispuestos a dialogar, pero cuando acabe el pacto antigobierno, cuando acabe la componenda en contra del presidente Daniel Noboa, cuando terminen estos ataques o esta intención de dinamitar y entorpecer el trabajo del gobierno diariamente en el Pleno de la Asamblea y en las distintas comisiones. Acabamos de ver el retiro de firmas para los juicios políticos de los exministros del presidente Lasso, una acción completamente incoherente que además para mí vulnera el debido proceso porque aceptaron el retiro pero no el ingreso de nuevas firmas, con la única intención, y quedó claro para toda la opinión pública, de adelantar los juicios políticos a nuestra canciller y a nuestra ministra del Interior. Cuando acaben de ese tipo de acciones, ese tipo de intenciones en contra del gobierno, de sacar a nuestros ministros que lo que hacen es jugarse la vida por este país, claro que nos sentaremos a dialogar. Cuando acaben la conformación de comisiones que solamente tienen el objetivo de fiscalizar, entorpecer y dinamitar al gobierno y al presidente Daniel Noboa. Hoy me acabo de desayunar que ya no tengo secretario, pero secretario de la comisión que presido, la Comisión de Desarrollo Económico
desarrollo económico y productivo y la microempresa. Cuando acaben ese tipo de acciones de desvincular a la gente con la que trabajamos, la gente de confianza de nosotros como presidentes de las comisiones, claro que nos sentaremos a dialogar. Estoy siendo procesada ante una sanción por supuestamente desprestigiar el honor de la Asamblea Nacional y hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea, por la única razón de decir la verdad que los números 2, los líderes de los partidos políticos tradicionales, se encuentran cumpliendo una sentencia sancionados en La Roca. Por decir la verdad, me encuentro ahora cursando un proceso de sanción ante el CAL que puede generar 30 días de desvinculación o de suspensión a mí como asambleísta y como jefa de bancada de gobierno. Cuando acaben ese tipo de acciones en contra del gobierno, en contra de la gente, porque ya esto no es en contra del presidente Daniel Noboa, es en contra del pueblo ecuatoriano, cuando acabe la vieja política de actuar como siempre lo ha hecho históricamente, que tantos años lo ha hecho en nuestro país, nosotros con mucho gusto nos sentaremos a dialogar, porque para eso hemos venido. Imagínense si nos estamos jugando la vida en territorio, si nos estamos jugando la vida tomando decisiones firmes que, como dice el presidente, al momento de tomarlas, nuestra vida cambió y cambió para siempre. Ocupemos o no ocupemos los cargos en los que estamos actualmente como asambleístas o como presidente o como ministros. La vida de nosotros cambió para siempre porque estamos jugándonos todo por este país para sacarlo adelante. Imagínense dialogar con personas que realmente quieren el bienestar del país. Por supuesto que tenemos los brazos abiertos, pero una cosa es decir que tengo los brazos abiertos el día de hoy, pero por detrás seguir atacando constante y diariamente al gobierno. ¿Qué debería pasar a San Luis? Como le digo eso, que desde las comisiones paren los ataques a nuestros ministros, que paren las comisiones específicas para fiscalizar lo infiscalizable, porque están haciendo las cosas bien y han demostrado que están trabajando con honestidad, con firmeza, con voluntad, con empatía. Ya vemos cómo el gobierno, después de decisiones difíciles que ha tenido que tomar los 6 primeros meses, ahora empieza a hacer inversión, empieza a dar becas a más de 80,000 jóvenes en distintas provincias de nuestro país, empieza a hacer obra pública, empieza a mejorar el abastecimiento de salud, empiezan a bajar los números de homicidios intencionales, empezamos a tener control de las cárceles a través de la militarización. Hablo por mi provincia, la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, empieza a tener ya varias semanas de paz y tranquilidad. Algo que tanto queríamos y que en solamente 7 meses hemos podido lograr como gobierno después de decisiones difíciles. Nosotros nos estamos jugando la vida nuevamente, pero necesitamos que aquí pare el show político, pare la componenda, pare el pacto en contra del gobierno, y en ese caso nos sentaremos a conversar con mucho gusto. Por supuesto, pero imagínense lo que quieren hacer en la comisión de fiscalización. Primero, te tiraron abajo 3 juicios políticos que, más allá de la tendencia política a la que representaban las personas que iban a ser procesadas, es lo correcto, poder investigar los distintos casos y que vengan a rendir versión y que rindan cuentas a la ciudadanía. No les importó, a pesar de ser ministros de un expresidente que incluso sale interpelado por las mismas bancadas que el día de hoy quieren atacar al presidente Daniel Noboa. Tenemos una canciller que va a venir y va a dar su versión, que va a continuar el proceso, pero como usted bien lo ha dicho, se torna bien complicado si quieren, por el un lado, pedir un diálogo, pero por el otro, bajarse a los ministros del presidente Daniel Noboa. Nosotros hemos estado enfocados desde el día 1 a librar las distintas guerras que tiene nuestro país. Tenemos una guerra contra el narcoterrorismo. Para eso hemos tomado decisiones duras y difíciles que le permiten el día de hoy al Ecuador presentar números ya positivos de una disminución en los homicidios intencionales de casi el 20%, de muchas provincias que ya pasaron de rojo a verde si hacemos una comparación con la cantidad de homicidios intencionales al año anterior. Y ahora estamos librando otra guerra, lamentablemente la guerra contra la vieja política y la oposición incoherente que no tiene un norte claro, que empieza a actuar por intereses partidistas, intereses oscuros y no por los intereses de la ciudadanía.
fue la asambleísta Gisela Molina con la causal de hacer mal uso de las instalaciones de la Asamblea. Por realmente mi defensa será en torno a decir la verdad, a decir las cosas con todas las letras, como falta aquí en el Pleno de la Asamblea, porque hay libertad de expresión para unos que vienen aquí a decir groserías que constantemente dicen en contra del presidente, de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de los distintos asambleístas, de mí como jefa de bancada, pero ahí sí todos escuchamos y aplaudimos y nadie dice nada. Pero cuando la jefa de bancada de gobierno hace una intervención diciendo la verdad, pues ahí sí intenta ser sancionada y me encuentro ahora en un proceso en el CAL. Sí, he sido convocada, ya hemos sido notificados, estamos enviando nuestra defensa y estamos a las esperas del CAL para poder hacer mi defensa respectiva y les estaremos informando de cuál es la decisión que se toma en el CAL. Seguiremos insistiendo, no es una investigación a una persona, es una investigación a unas declaraciones. Las comisiones ocasionales sirven para investigar temas de interés nacional. ¿Y cómo no va a ser de interés nacional que un exmandatario haga intervenciones solicitando sanciones a su propio país, incluso que pueden implicar la clausura o el bloqueo del puerto principal de nuestro país? Es importante dejar un precedente como asamblea, así como hemos hecho, creo ya perdí la cuenta, más de 50 exhortos a distintos temas, a los distintos ministros y al presidente de la República. ¿Por qué no hacer también un exhorto a cuáles deben ser la disciplina y las conductas que deben adoptar los exmandatarios a su propio país, por las repercusiones que estas pueden generar? Muchas gracias. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho en los últimos días. Desafortunadamente hay una estrategia del gobierno nacional de buscar en la Asamblea Nacional a su adversario, el cuco, para desviar la atención de promesas incumplidas. Porque si usted revisa el plan de gobierno que presentaron en campaña y lo que han hecho, es totalmente contrario. Y es totalmente contrario porque dijeron que iban a hacer muchas cosas y no han hecho absolutamente nada. Más bien yo le pregunto a ustedes y le pregunto al pueblo ecuatoriano, dígame a qué sector del país le va bien el día de hoy. A ninguno. Mire, uno, muertes violentas otra vez por los cielos, igual que antes o peor. Desempleo, según el propio INEC, se han perdido 105.000 empleos. Después, carestía de la vida. Mire, si bien es cierto que de mayo a julio hubo una reducción de $3.98 de la canasta básica, usted tiene que tomarlo eso en el plazo de un año. Y en el año, es decir, desde julio del 23 hasta esta fecha, la canasta básica ha aumentado en $33, ubicándose en $799. Y la canasta vital familiar, que es lo mínimo que necesita una familia para poder subsistir, ha aumentado en $22. Es decir, todo está carísimo en el Ecuador. Y vemos cómo el presidente de la República dice lo contrario. Yo creo que tiene una desconexión total con lo que sucede en las calles. Después, ¿qué pasa con los servicios públicos? Miren lo que pasa con el sistema de salud, totalmente abandonado. Oigan, los hospitales ya no es que solo dan paracetamol, no, es que ya no hay ni esparadrapos, ya no hay absolutamente nada. Te mandan a comprar todo a la esquina y no hay atenciones porque no hay la contratación de médicos, sobre todo en la 5C, que es fundamental. Hablo de médicos especialistas y cuando hablo de la 5C hablo de cabeza, corazón, columna, cadera y catastróficas, que es el mayor déficit que tiene la red pública de salud integral del Ecuador. Después, ¿qué pasa con el sistema educativo? Los planteles educativos se caen a pedazos, no hay capacitación a los docentes para actualizar sus conocimientos y que puedan dar la mejor educación posible a nuestros niños y jóvenes. No hay tecnología ni nuevas metodologías aplicadas al proceso educativo. Miren lo que pasa con la vialidad. Hablen con los alcaldes, prefectos, con la ciudadanía de las distintas provincias y cantones del Ecuador. Se caen a pedazos las carreteras, mermando gravemente la productividad y la competitividad de la nación. ¿Y qué puedo decirles? Pues del sector energético, donde vemos que no se ha hecho la planificación de vida para los mantenimientos a la red de transmisión, distribución y generación energética, y que tampoco hay contratación para aumentar la capacidad
en este sentido. Hace poco vimos declaraciones que nos sorprendieron a todos. Sin que esté el contrato, resulta que la barcaza llega en 15 días. Vamos, esas son cosas que al país le preocupan y yo creo que el Ecuador merece y necesita de sensatez, frontalidad, pero sobre todo de un baño de verdad. Basta ya de tantas mentiras y basta ya de show político. El gobierno nacional tiene sus competencias y no lo está haciendo. La Asamblea tiene sus competencias y si lo analizamos fríamente, se han aprobado más de 25 leyes en el periodo. Yo creo que eso es récord de producción en materia legislativa. Entonces analicemos quién está cumpliendo y quién no. Pero como siempre es más fácil echarle la culpa al Parlamento ecuatoriano. Y eso es lo que desafortunadamente está haciendo el gobierno nacional. Así que yo llamo al gobierno al diálogo, a recuperar la sensatez y la cordura para entablar el diálogo que permita que encontremos los consensos y la unidad de propósito necesaria para que el Ecuador pueda salir adelante. Asambleísta, sin embargo, una posible sanción que se pueda adoptar en contra de Valentina Centeno podría encender quizás la chispa de este conflicto con el Ejecutivo. Mire, yo no me quiero adelantar a eso. El procedimiento tiene su etapa de pruebas y descargos y yo soy una persona muy prudente, ya me conocen ustedes, no me anticipo a nada. Vamos a ver cómo se da el procedimiento y vamos a ver las pruebas y el descargo. Después de eso, al menos ahí puedo hablar a título personal, yo voy a tomar una decisión. El presidente Hoffler ha llamado al diálogo. ¿Se puede recuperar nuevamente? Mire, el diálogo siempre se puede recuperar y es necesario cuando las partes tienen la voluntad de hacerlo. La Asamblea Nacional tiene la voluntad de recuperar ese diálogo con el Ejecutivo para trabajar en temas comunes, en temas que son fundamentales para que la nación pueda salir adelante. Esperemos que el Ejecutivo tenga esa sensatez, tenga esa madurez y la inteligencia emocional para acoger este mensaje y superar las diferencias conceptuales que existen. Miren, una de las cosas que yo siempre digo, en el Ecuador lo personal no puede inmiscuirse con lo conceptual. No se puede hacer una disputa personal, algo que es netamente conceptual y que hay que buscarle soluciones y se pueden encontrar soluciones. Es momento de que la clase política demuestre la madurez que el país le está pidiendo. Bueno, creo que habla de la nueva posición y de la nueva mayoría que tiene la Asamblea y de la actuación de este poder del Estado en los últimos días, ¿no? Lamentablemente yo no puedo compartir aquello porque soy parte de la Asamblea. Creo que vemos acá ciudadanos, asambleístas de diferentes tendencias que tenemos una visión país y que ojalá puedan en algún momento llegar a encontrar otra vez el camino del diálogo. No por bien de una bancada o por bien de un partido político, sino por bien del país. Acabamos de demostrar que se puede hacer algo positivo, aunque casi ya al final del tiempo se aprobaron estas normas que permiten aplicar la consulta popular, que era lo que estaba esperando el gobierno, pero hay un sinnúmero de leyes que están pendientes y que son de vital importancia para el país. La única manera de mostrarle al país que esto no es así es con leyes, con trabajo y entregando lo que el país necesita. ¿Qué señales justamente debe remitir la Asamblea y esa mayoría que ustedes identifican para crear esta buena relación con el Ejecutivo? Primero, ser y aplicar el sentido común. Lo que acaba de pasar en los juicios políticos es una vergüenza. Han permitido que los interpelados hablen de todo menos de las causales de los juicios políticos. Ha habido una clara intromisión a temas judiciales y esto se lo ha permitido dentro de la Comisión de Fiscalización e incluso ayer se lo permitió dentro de la Asamblea. Una cosa es abrir el abanico de las declaraciones y otra inmiscuirse en otros temas. Ahora se pide la palabra no para hablar del tema que está en agenda, sino para defender un partido político, para defender un líder. Y eso es lo que los ciudadanos cada día ven más mal. Sé que no estamos bordeando ni el 12% de aceptación y es una pena porque la Asamblea tenía la oportunidad histórica de cambiar las cosas. ¿Cómo hacerlo? Con las leyes que están pendientes y que el país necesita sean aprobadas de manera inmediata, las que van a la seguridad, al trabajo, a fortalecer el turismo, a fortalecer el empleo y sobre todo a darle más seguridad al país. ¿El gobierno le ve a la Asamblea como un enemigo? Yo no le podría responder eso porque no soy el vocero del gobierno. Creo que el gobierno tiene sus propios voceros. Yo creo que siempre va a haber esta pugna, pero se ha acrecentado más por el momento político, por el momento electoral. Creo que eso que se está dando, que yo te digo, yo te respondo, que luego vos me respondes, yo luego hago rueda de prensa para aclararte, es un juego de niños y eso el país lo está viendo mal. Y ahí la Asamblea es la que más pierde, porque bien o mal vemos los indicadores y la Asamblea cada día sigue bajando su credibilidad. De que los juicios políticos se cambien las reglas de juego para que los funcionarios que están vigentes, que están en el cargo,
puedan comparecer de una forma más breve, ¿no? Sobrepasando a los casos que de pronto están represados. ¿Cómo lo ha mirado usted desde la comisión? Me parece correcto y habíamos propuesto aquello, porque la fiscalización cuando tarda, cuando llega a los 8 meses, a los 10 meses, ya no es fiscalización. Lamentablemente la sanción para fiscalización es que no vuelva a ser candidato, no sea funcionario público, pero el daño al país ya lo hizo. Es bueno aclarar, pero eso es cuando cambias las reglas desde el inicio, pero no cuando firmas juicios políticos de un gobierno que causó la muerte cruzada, de un gobierno que dejó 4 o 5 meses sin pagos con una crisis económica terrible, pones las firmas para ese juicio político y luego, como ya no te conviene, las sacas. Eso es antiético, es inmoral. Lo hacen de manera legal dentro de la Asamblea, pero primero habría que cambiar las reglas de juego. Entonces, lo que quieres hacer ahora es legalizar lo que ya hiciste. Me parece correcto, pero para eso está el trabajo de la Asamblea. Esa sería una buena reforma que la puede implementar la Asamblea lo más pronto posible. No a la carta, es que lo que pasó anterior es a la carta, pues. O sea, para nadie es oculto que retirar las firmas de un juicio político fue porque no te convenía ya seguir ese juicio político. ¿Y por qué? Porque querías avanzar. Esto es cuestión de trofeos. Repito, 2 años de no ser funcionario público, no volver a ser candidato. A algunos ya no les interesa, ya fueron parte del gobierno, ya hicieron lo que hicieron. Lo que les interesa son los trofeos políticos y es lo que va a venir de aquí en adelante en los próximos juicios. Y es las declaraciones que se han dado, las reacciones que se han dado entre esta pugna entre el Ejecutivo y Legislativo, que nuevamente ha desatado aquí varias reacciones y también un llamado nuevamente a la unidad para seguir trabajando por el bien del país. Es el informe que les estamos llevando, con esto retornamos. Corapé informa. Y el Ecuador se integra y ese fue nuestro contacto con nuestro compañero Rolando Goyes, que se encuentra en la Asamblea Nacional recogiendo estas declaraciones de varios legisladores sobre temas que marcan la coyuntura del país. En este caso, como les mencionamos, estas declaraciones que se dan desde el Gobierno Nacional hacia la Asamblea Nacional y viceversa, y que también está generando dudas en la población sobre si es una relación tensa, si quizás se puede solucionar y sobre todo cómo se va a trabajar juntos para esos temas que se necesitan abordar en el país.